Remontémonos al tiempo de los patriarcas de Israel. Jacob, quien era hijo de Isaac y nieto de Abraham, tuvo varios hijos que le dieron nombre a las tribus de Israel. Uno de ellos se llamaba Judá, y aunque no era el mayor, logró preeminencia entre sus hermanos. Y esto explica por qué la tribu que lleva su nombre se convirtió en la más importante de todo Israel. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. El capítulo 38 del libro de Génesis nos dice que Judá, cuyo nombre significaba alabado, se apartó de sus hermanos y se fue a vivir entre gente extranjera, entre de otros grupos étnicos. Allí conoció a la hija de un hombre llamado Súa. Ese hombre era cananeo. Y esa mujer extranjera se convirtió en la madre de sus 3 hijos mayores. Cuyo nombre significa vigilante, Onán, cuyo nombre significa fuerte, y Sela, cuyo nombre probablemente significa petición. La Biblia dice lo siguiente sobre Judá. Por esos días, Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir con un adulamita llamado Jirá. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Súa y la tomó por mujer y se unió a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Sela. Judá estaba en Kesib cuando ella dio a luz. Aún viviendo en territorio extranjero, Judá casa a su hijo mayor con una mujer llamada Tamar, cuyo nombre significaba palmera. Y claro está, si estaba en territorio extranjero, probablemente Tamar también era extranjera, al igual que su suegra. Este es un dato importante porque en el Antiguo Testamento encontramos una cierta sospecha, se pone en tela de juicio la moralidad de las mujeres cananeas. ¿Y por qué? Bueno, esto se debe a que varios de los ritos religiosos que llevaban a cabo los cananeos giraban en torno a la sexualidad. Por ejemplo, Baal era el dios de la fertilidad, era el dios del sexo y era la divinidad más importante para los cananeos. Las chicas cananeas, aun siendo muy niñas, a veces participaban de estos rituales. Y tengan algo claro, el culto a Baal no era que usted iba a cantar o iba a orar. Eran orgías sexuales que llevaban a cabo personas que se dedicaban a la prostitución, tanto hombres como mujeres. No solamente eso, algunos cananeos obligaban a sus hijas a servir a Baal por lo menos un día antes de casarse. O sea, que estas chicas tenían que trabajar como prostitutas sagradas por lo menos durante un día antes de comenzar su familia. Y todo esto lanza sospecha sobre la moralidad de las mujeres extranjeras. La Biblia nos dice que el matrimonio entre y Tamar fue corto y fue tormentoso. Dice la Biblia lo siguiente: después Judá tomó una mujer para su primogénito. Esa mujer se llamaba Tamar, pero el primogénito de Judá, era malo a los ojos del Señor, así que el Señor le quitó la vida. La Biblia no detalla las malas acciones de Solo sabemos que murió sin darle hijos a Tamar, lo que era un problema enorme. En el mundo antiguo, las mujeres que no tenían hijos quedaban desamparadas en su vejez. No había redes de seguridad social que le permitieran tener una pensión o ingreso cuando estaban en su vejez. Y dado que las mujeres no podían trabajar fuera de la casa, las viudas solamente tenían 2 opciones. Si eran jóvenes, podían dedicarse a la prostitución, y si eran ancianas, a pedir limosna. Para evitar que las mujeres tuvieran que escoger entre estos 2 males, el Antiguo Testamento propone una solución que a usted y a mí nos parece bárbara. Esta ley obligaba a los familiares del difunto a darle un hijo a la viuda. Y como no existía la inseminación artificial, le tocaba a uno de los hermanos embarazar a su cuñada hasta que ella tuviera un hijo varón. Legalmente, el niño que naciera
iba a ser hijo del difunto y podía heredar lo que le habría tocado a su padre. Deuteronomio 25, del 5 al 6, lo explica de la siguiente manera. Cuando dos hermanos vivan juntos, uno de ellos llega a morir sin haber procreado hijos, la viuda no podrá casarse con alguien ajeno a la familia, sino que su cuñado la tomará por esposa, se allegará a ella y cumplirá con ella su deber de cuñado. El primer hijo que ella dé a luz recibirá el nombre del hermano muerto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Imagino que usted tiene entonces dos preguntas sobre esta práctica. La primera es, ¿qué pasaba si el difunto no tenía hermanos? Pues entonces le tocaba a un familiar cercano, cumplir con la ley. Y la segunda pregunta es, ¿podía un hombre negarse a aceptar la responsabilidad de estar con su cuñada y embarazarla? Bueno, la respuesta es que sí. Lo que pasa es que la persona iba a ser ridiculizada ante todo el pueblo. Escuchen lo que dice Deuteronomio 25 del 7 al 10. Si el hermano del muerto no quiere tomar a su cuñada por esposa, ésta irá a la entrada de la ciudad y les dirá a los ancianos: mi cuñado no quiere perpetuar en Israel el nombre de su hermano. No quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Y si él se resiste y declara: no quiero tomarla por esposa, entonces su cuñada se acercará a él y delante de los ancianos le quitará del pie la sandalia y le escupirá en el rostro y dirá: esto se merece el hombre que no quiere mantener viva la familia de su hermano. Y esta familia será conocida en Israel con el nombre de la familia del descalzo. Siguiendo esta ley, la ley del levirato, Onán, el hermano de Er, toma la responsabilidad de procrear un hijo con Tamar. Sin embargo, Onán comienza a usar trucos para evitar embarazar a su cuñado. Y uno se preguntará por qué. Bueno, dos razones vienen a la mente. La primera era económica, porque mientras menos herederos hubiera, más dinero le iba a tocar a Onán cuando muriera Judá su padre. Así que ¿para qué él iba a engendrar a alguien que iba a convertirse en su competidor? Sin embargo, la segunda razón es todavía más grave. Onán iba a poder seguir acostándose con su cuñada hasta que ella saliera embarazada. Así que mientras más se tardara en embarazarla, más tiempo podía pasar teniendo relaciones sexuales con ella. Claro está, esto de jugar con la gente a Dios no le agrada. Y por lo tanto, Dios castigó severamente a Onán por abusar de su cuñada. Génesis 38, del 8 al 10 dice: entonces Judá le dijo a Onán: únete a la mujer de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Levanta descendencia para tu hermano. Como Onán sabía que la descendencia no sería considerada suya, para no darle descendencia a su hermano, cada vez que se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Este hecho le desagradó al Señor y también a él le quitó la vida. Como ustedes pueden imaginar, después de la muerte de dos de sus hijos, Judá no quería que su hijo menor se casara con Tamar. Y por eso tomó como excusa que el chico era todavía muy joven y colocó a Tamar en un patrón de espera. Dice la Biblia: entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Y es que pensó: no vaya a ser que también él muera como sus hermanos. Y Tamar se fue y se quedó a vivir en casa de su padre. Mientras Tamar esperaba, Judá enviudó. Y la joven viuda, con el pasar del tiempo, se dio cuenta que su suegro no tenía el más mínimo deseo de cumplir con la ley. Y por eso se vistió como si fuera una prostituta cananea, cubriéndose el rostro con un velo, y se colocó en un lugar donde Judá pudiera verla. El viejo patriarca no reconoció a la mujer y le solicitó sus servicios sexuales pensando que era una prostituta. Ella le preguntó cómo iba a pagarle y él le prometió que le iba a enviar un cabrito más adelante, pero astuta, la mujer le dijo: bueno, déjame algunos objetos en prenda, en lo que me envías, lo que va a ser mi pago. Dice la Biblia: Judá le dijo: ¿y qué prenda quieres que te dé? Y ella respondió: tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Judá se los dio y se allegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, se quitó el velo con que se cubría y volvió a vestir sus ropas de viuda. El resto de la historia es relativamente sencilla. Primero, Judá sí envió el pago, envió el cabrito, pero no encontraron a quién dárselo,
porque en el lugar donde él había encontrado a la supuesta prostituta, allí no frecuentaba ninguna mujer que se dedicara a esa profesión. Segundo, a los 3 meses del evento, entonces le llega noticia a Judá de que Tamar se había prostituido y el resultado es que ha quedado embarazada. Judá entonces estaba tan indignado ante la supuesta infidelidad de Tamar, que se supone que fuera todavía fiel al difunto, que ordenó que la asesinaran, así como lo escucha usted, ordenó que la asesinaran. Sáquenla y quémenla, dijo Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella envió a decir a su suegro, fíjate por favor de quién son este sello, este cordón y este báculo. Por causa del dueño de estas cosas estoy embarazada. Cuando Judá reconoció todo esto, dijo, ella es más justa que yo, pues no le di a mi hijo Sela y nunca más tuvo relaciones con ella. Y cuando llegó el momento de que diera a luz, resultó que en su vientre había gemelos. Y al momento de nacer, uno de ellos sacó la mano. Entonces la partera le tomó la mano, le ató un hilo escarlata y dijo, este nació primero. Pero el niño volvió a meter la mano y entonces salió su hermano y la partera dijo, ¿cómo te abriste paso? Y le puso por nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía el hilo escarlata en la mano, y le puso por nombre Seraj. De acuerdo al tercer versículo del primer capítulo de Mateo, de acuerdo a Mateo 1:3, Fares fue uno de los antepasados de Jesús. Escandaloso. Jesús desciende de uno de los niños concebidos por Judá y por Tamar. Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿Acaso Dios no está a favor de la moralidad? ¿Cómo Dios puede estar a favor de semejante poca vergüenza de que un suegro embarace a su nuera? Hermanos y hermanas, lo que pasa es que Dios es justo y nosotros no. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos llevar por las apariencias, pero Dios conoce el corazón. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta juzgar y señalar, pero Dios sabe tener misericordia. Dios manifiesta su inmenso amor por la humanidad de manera muy especial en su trato hacia las personas desamparadas. Dios demuestra su amor en su trato hacia las personas que están al margen de la sociedad dominante. La Escritura dice, Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. Eso lo encontramos en 1 Corintios 1, del 27 al 28. Por lo tanto, en lugar de juzgar, en lugar de murmurar, de señalar, sobre todo a mujeres que están en situaciones graves y a sus hijos, entendamos que Dios les acepta y Dios les ama y Dios las bendice. ¿Por qué? Porque Dios demuestra su amor en el trato que le da a las personas más débiles de la sociedad. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o
Predicación en el siglo XXI tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.